Salón Náutico Internacional de Sevilla patrocina este espacio. Atando Cabos empieza esta semana pensando en los más jóvenes. 29 países representados en la bahía de Palamos por los que son el futuro de la vela. Más de 500 regatistas se han batido por el título de campeón en la International Palamos Optimist Trophy. Un año más, Palamos alberga la segunda regata más grande del mundo a nivel de participación. Se trata de 30 países representados y 550 regatistas de Optimist que han llegado a la costa gerundense para hacerse con el renombrado título. Es sin duda una de las regatas clave para la clase a nivel mundial y lo es también, por supuesto, para el calendario de regatas de invierno. Con esta edición son 30 los años de celebración que la avalan, así que vamos con la International Palamos Optimist Trophy. El Optimist es el barco escuela de la vela. Aquí nace el sentimiento de competitividad, el buen hacer y la pasión por este deporte. Para la clase, por supuesto, es un orgullo, es un referente en Europa y casi en el mundo, ¿no? Estas regatas, puesto que por su participación, por el trabajo que se está realizando desde hace mucho tiempo, y la clase, pues obviamente no puede nada más que sentirse orgulloso del trabajo que se realiza en este club, ¿no? Se empezó el día con un garbí de 9 nudos y se acabó la jornada con puntas de hasta 20 nudos, obligando a los regatistas a demostrar su destreza con distintas intensidades de viento. El letón Martin Attila, con el título de la pasada edición, no dio tregua y, cumpliendo los pronósticos, se marcó 3 primeros de las 3 pruebas competidas. El irlandés Rocco Wright se situaba en segundo puesto provisional a 3 puntos de Attila con un primero, un segundo y un tercero. María Perelló, con 2 oros mundiales en su palmarés, tuvo un día de pruebas increscendo firmando un cuarto, un tercero y un primero. Tras el top 3 empezaban los empates y las aglomeraciones de puntos, dejando todas las opciones muy en el aire. No todo se iba a decidir el primer día. La segunda jornada se afrontaba con fuerza. Con viento de suroeste de 10 a 15 nudos de intensidad, no falló Martin Attila, quien una y otra vez disfrutaba en el agua de su poderío y buen hacer. Y nadie le pudo hacer sombra, firmando nuevamente 3 primeros. Yeah, I expect to win, but anything can happen. We have 2 more days, and other sailors are very good, so you never know. I don't have a competitor specifically, or I'm gonna watch out for Rocco and Alex from Italy. They're just my main targets. Nuevamente el comité logró completar 15 nuevas pruebas. La sorpresa de la jornada la protagonizó el italiano Alex de Murtas. Entró en el juego el descarte y pudo deshacerse de ese mal resultado y, firmando 3 primeros en su grupo, se colocaba justo por detrás de Attila, desbancando de la segunda posición al irlandés Rocco, que guardó el tercer puesto. Bueno, me han ido bien, he sido muy constante a lo largo del campeonato. Yo fui para asegurar plaza para el oro y salió bien, constante, pero no bastaba. Haciendo un análisis un poco del año pasado, que es el año un poco en el que yo he comenzado con este asunto, creo que la clase, la verdad que tenemos un nivel bastante aceptable, por no decir bastante alto, donde tenemos la campeona del mundo e incluso en el europeo hemos tenido a la mayoría del equipo entre los 10 primeros. Creo que eso muestra un poco el nivel que tiene el país en general, ¿no? O sea, en la clase Optimist en España. Aprovechando la procedencia del presidente de la clase, le preguntamos su opinión sobre la celebración del puntero Salón Náutico Internacional de Sevilla, que tiene en este junio la fecha de su primera edición. Que se vaya a celebrar un Salón Náutico Internacional en Sevilla, creo que es otro paso más, ¿no? Donde en Andalucía tenemos que concienciarnos de que hay que vivir totalmente de cara a la náutica.
Tras 3 jornadas de toma de contacto, hoy los regatistas ya han sido distribuidos en los grupos oro, plata, bronce, esmeralda y perla. En el grupo oro está el nombre de quien se va a proclamar campeón de la 30ª edición de la International Palamos Optimist Trophy. La primera prueba del día empezó con un viento muy suave de unos 5 nudos. Cualquier movimiento contaba. La israelí Maayan Shamesh supo jugar muy bien sus cartas y con una buena salida se colocó en cabeza. Maayan cogió la cabeza y se aprovechó del viento libre, consiguiendo aventajarse hasta 4 esloras de su rival más directo, que fue el alemán Jon Jost, quien también supo distanciarse e ir marcando la diferencia. Estas posiciones se mantuvieron hasta el final de la prueba, dejando en quinto lugar al, hasta el momento invencible, Martin Attila, a quien con más peso le perjudica un viento tan suave. Lo hacía el alemán Leon Jost, que estaba teniendo una muy buena jornada y una prueba muy reñida con su compatriota y compañero Karl Kraus, quienes firmaron finalmente un primero y un segundo, siendo a la vez la prueba más desafortunada para Martin Attila y María Perelló. Para la tercera y última prueba la tensión era total y había vuelto el viento y el mar del primer día. El cómputo de las 3 jornadas de pruebas, con un total de 9 completadas, daba el oro definitivo al letón Martin Attila, que lograba revalidar el título en Palamos. Inmediatamente por detrás de él, y empatada a puntos, se alzaba con la plata la israelí Maayan Shamesh. El bronce se fue hasta Bermudas con Sebastian Kempe. María Perelló, con el mejor puesto del país, consiguió hacerse con la 5ª plaza, aunque lo hizo empatada a puntos con el 4º, con De Murtas. Ponemos el punto final a una regata que cada año supera las expectativas y que nos ha permitido ver quiénes son ya el futuro de este deporte. Hoy quien grita a los 4 vientos es el gerente de Turón, Fernando Jiquel, ya que se celebró el pasado año 2018 el aniversario de su marca. Y no solo eso, celebran también su liderazgo en el sector de la náutica de recreo en la península ibérica. Su objetivo, poner a disposición del usuario un amplio abanico de ofertas y marcas de primer nivel, como en este caso es la marca Mercury. La verdad es que es un hito difícil de encontrar, una empresa del tipo como la nuestra, familiar, que haya sido capaz de llegar a 60 años de historia, ¿no? Y bueno, pues tenemos, como habéis visto aquí en esta especie de muestra que hemos preparado, pues tenemos mucha historia. Ponemos el broche final. Cuéntanos un poco el año en el que empezó, cómo surgió este proyecto y bueno, y hasta ahora, hasta el 2018. Bueno, pues esta empresa surgió en 1947 en realidad, fue una persona que se llamaba Gonzalo Turón, y fue en 1958, que es hace 60 años, cuando se firmó el primer contrato de distribución con la marca Mercury, que es lo que pone la fecha de inicio de nuestra andadura en el sector náutico. Gonzalo Turón era una persona que no tenía nada que ver con nuestra familia. Mi padre empezó a trabajar porque era amigo de la familia y poco a poco, pues bueno, fue comprando pequeñas partes, luego entró su hermano a trabajar, hasta que en el año 2009, también un poco en una época de crisis, se decidió comprar la totalidad de la empresa a la parte mayoritaria, que era otra familia, la familia de Gonzalo Turón, ¿no? Y entre tanto pues hay una historia de todo tipo, ¿no? de barcos, de motores, de coches, con un montón de anécdotas que bueno, las podéis ver aquí, están todas aquí recogidas. Ya me puedo imaginar. Bueno, pasado ese 2009, ahora en el 2018, bueno, pues parece que el sector está saneado y encamina a la alza. Sí. ¿Tú cómo lo estás viendo? Bien, bien. A ver, es un sector que, como sabéis, es un poquito, está siempre en el filo de la navaja, pero llevamos ya unos años, desde 2013, con una recuperación constante y hay buenas perspectivas.
Mercury este año ha lanzado una serie de motores que yo creo que no ha habido ningún lanzamiento, no tiene parangón en la historia, y básicamente estamos hablando de unos motores de bloque V6 y bloque V8 que lo que hace es renovar toda la gama de 175 caballos a 300 caballos. Entonces estos motores lo que tienen y sustituyen a unos motores que teníamos anteriormente, son más ligeros, tienen mayor cilindrada, son más ecológicos porque consumen bastante menos y luego tienen una serie de dispositivos que el cliente no tiene que accionar, pues son automáticos que ayudan a la navegación, tanto en lo que es la comodidad a la hora de manejar el barco, viradas, mantener vueltas, reducción de consumo, sistemas, por ejemplo este V8 tiene un sistema de anclaje del bloque a la parte inferior con unos silent blocks que lo que hace es eliminar totalmente las vibraciones, con lo cual lo que hemos conseguido después de un desarrollo de ni más ni menos que 8 años es tener una gama absolutamente a la vanguardia, ¿no? Luego también tiene cosas que facilitan la vida al usuario, como es el acceso al cambio del aceite desde el capó. No hay ningún motor de la competencia en el que sea tan fácil hacer un simple cambio de aceite, ¿no? Y si lo veis ahí en la tapa de arriba, pues es una cosa súper sencilla, ¿no? Todo eso unido a toda la tecnología que ya teníamos en los motores antiguos de relojerías, conectividad con... ¿Qué crees que de todas estas innovaciones que le aplicáis a los motores es lo que más le gusta a la gente? Pues yo creo que la gente ahora mismo lo que busca es sencillez. Y estos motores son, desde el punto de vista de arquitectura técnica, son muy sencillos. Son unos bloques de 6 cilindros en V, de 8 cilindros en V, muy compactos, muy fáciles de acceder a los puntos de mantenimiento. Luego otra cosa que es muy importante y que el cliente cada vez valora más es el consumo. Entonces estos motores tienen un sistema que se llama Lean Burn, que lo que hace es detecta automáticamente cuando está la embarcación funcionando a un régimen de vueltas bueno, y en ese momento te reduce el consumo en torno a un 15 o un 20%, con lo cual eso es una maravilla, efectivamente. Una de las opciones más recurrentes cuando se acaba con el Optimist, lo que todo el mundo conoce como barco escuela, es pasar al barco de tripulación doble 420. El salto no es fácil, pero no hay nada que no se pueda conseguir echando horas en el agua. Esta clase es doble, existe el patrón y el tripulante. Hay un equilibrio entre el patrón y el tripulante, tienen que ir a la par todo el rato y eso es muy importante para que el barco fluya. Estos barcos tienen que llevar más peso en proa, entonces el tripulante, que es el que va más a proa, debería pesar un poquito más que el patrón, para que el reparto de cargas esté mejor. En el 420 el patrón va desde la barra escota, que es como el punto central donde tira la escota de la mayor. Y bueno, aquí tenemos lo que es la escota de la mayor, que es el control de la vela más grande que tiene el barco, que es una vela que siempre está aportando y tiene que ir en buenas condiciones. El patrón se encarga evidentemente de llevar la caña del barco, que con el stick hace que puedas moverte en la banda hacia adelante, hacia atrás y tenga bastante movilidad y ser más fino. Cuando empiezas a navegar, los niños lo cogen de aquí y cuando ya vas adquiriendo experiencia ya el paso es siempre controlarlo del stick hasta que ya ni lo miras. Luego tenemos sistemas que podemos tocar para el barco. Este sería la driza del espi, que hace que suba la vela, el globito, como le dicen. Cuando el barco va en popa, con el viento por detrás, se sube la vela, el espi. Y luego tenemos cerca, que también lo solemos tocar, tenemos la trapa, creo que es esta, y el Canigan.
Son sistemas que modifican la vela mayor en sí. Entonces el patrón se está encargando de que la vela mayor siempre vaya aportando y con estos sistemas, según suba o baje el viento, regularla. Si hay poco viento, habría que tenerlos más sueltos y conforme va subiendo el viento hay que tenerlos más cazados. Al final lo que interesa es tener siempre una estabilidad buena y esto te lo da el trimado. Estos son los trapecios que sirven para que el tripulante vaya colgado. Tienen un funcionamiento con una mordaza. Cuando tú cazas, el trapecio sube, se queda, y cuando lo sueltas, baja. Con esto conseguimos que cuando tú vas colgado, si hace poco viento te subes y el barco se aplana. Si de repente el barco se escora, tú te puedes soltar, hacer más peso y el barco se aplana, hace palanca y se aplana. Luego tenemos los obenques, que sirven para aguantar el palo y le dan tensión. Cuando más tensión le das, el palo de la punta más flexa, de arriba, y cuando la sueltas, más recto está y menos flexa. Cuando hay poco viento, nos interesa que la vela esté más embolsada para coger más capacidad de viento y ahí lo soltamos, le cazamos para que el palo se doble y cree una bolsa más grande de vela. En cambio, cuando tenemos mucho viento, queremos que la vela coja el mínimo viento posible para poder aprovecharlo al máximo. Entonces, lo que hacemos es soltar tensión para que el palo se ponga más rígido y la vela se estira al máximo, entonces puede sobrevivir más a un día de rasca de 20 nudos o 25 nudos. Lo mismo con el foque sería como una vela mayor, pero en pequeño. Va a concordancia con la mayor, se trima igual. El foque se trima por las escotas de foque, que son estas. Tenemos una en cada lado, así se queda amordazada, conseguimos que no se mueva y de esta forma soltamos. Eso es el Cunningham de foque, también lo tenemos para la mayor. Como podemos ver en el puño de ahí, cuando tú lo cazas, se estira. Con esto conseguimos que la vela, lo mismo, coja más rigidez y podamos aprovechar mejor el viento. En cambio, con poco viento, lo soltaríamos para que la vela se embolse mucho más y coja más viento y sea más productiva. Seguidamente tenemos las escotas de spinnaker. Estas tienen un sistema complejo, están al alcance del patrón y del tripulante, ya que los dos tienen que usarlas de vez en cuando. Tienen una mordaza que lo que hace es que cuando tú has trimado el spinnaker se quede rígido, no deja que se salga. En cambio, cuando quieres soltarla, también sueltas de la mordaza y tiene movimiento. Y se controla todo por el tangón. El tangón es lo que hace que el spinnaker coja forma. Tiene dos bocas, hacen este movimiento. Y aquí tienen un puente. Este puente lo que hace, si quisiéramos subir el spinnaker, se sube desde aquí con este sistema, lo dirige ahí, entonces cuando tú estás cazando, la vela sube. Por lo tanto, todo el cabo que tienes arriba se te pasa abajo. El patrón ha subido el espi, cogemos la boca de arriba y enganchamos la escota. De aquí lo tiramos para adelante y le enganchamos en el puente el amantillo. Esto se llama mantillo. Y lo tiras para adelante. Le da forma y lo aguanta. En este momento, cuando tenemos el espi puesto, tenemos la braza y la escota. Con la braza sacamos el espi y con la escota lo cazamos, entra para adentro. Y para bajar el espi, lo mismo, el tripulante saca el tangón, quita de la boca del palo, quita el amantillo y lo quita de la escota. Esto muy rápido y lo guarda, ya que luego viene un pase de boya y hay que guardarlo. Y la orza lo que ayuda es a dirigir el barco, es decir, cuando el timón manda, la orza ayuda a que el barco no derrape, ya que le hace como un freno para que no se vaya de lado, siempre para adelante. Corta el agua y te hace que vayas muy para adelante. La orza se trima también, cuanto más viento, más levantada para que el barco planee, y cuanto más poco viento, más la bajas para que no derrape. Normalmente lo usamos todo con números. El patrón es el que lleva toda la coordinación, ya que es el que lleva el timón, por lo tanto tiene que tener mucha precisión a la hora de decidir algo, ya que es súper importante las decisiones que se toman. Entonces él empieza a contar, por ejemplo, en una virada te dice, viraremos, tú te giras, compruebas, vale, viramos, y él cuenta 3, 2, 1. En el 3 hay un paso que tienen que hacer los dos, cada uno una cosa distinta. Entonces haces el 3,
En el 2 hay otro paso y en el 1 ya es la finalización de la virada, ya estás de otro rumbo y estás navegando. De hecho, entrenamos a veces con los ojos cerrados, nos tapan los ojos para memorizar todo esto. Hay una parte de adrenalina que se crea cuando empiezas a navegar que no te la puedes sacar de encima. O sea, es una necesidad muy grande de salir, de libertad, de notarte que estás fuera totalmente de la sociedad y que ahí lo único que tienes es luchar o retirarte, ¿no? Y eso en el día a día, o sea, cuando tú sales al agua lo sufres, pero luego llegas al cole, a la uni y te das cuenta de que todo eso que decides en milésimas de segundo te ayuda para el día a día, te ayuda para los estudios, te ayuda a ser más fuerte y te hace volver al mar, ¿no? Y te hace volver a buscar la libertad y eso no tiene precio. Nos quedamos ahora con los clásicos y con una historia muy enternecedora por la pasión por el oficio, por las nuevas aficiones, por el espíritu incondicional de conseguir lo que uno se propone y por el hecho de poder botar tu propio barco. Nosotros ya zarpamos y nos despedimos. Hasta la semana que viene. La historia del barco es que yo quería hacer un pequeño barco, ¿no? Un botecito, y entonces vi este barco en internet y me interesé por comprar los planos para el barco. Y me gustó tanto, sobre todo la parte de la popa, que decidí hacerlo. Compré los planos de este señor que se llama John Huerfo, como he comentado, y entonces pues ya poco a poco, como yo soy carpintero profesional, ya jubilado, pues me dio por hacer el barco. Y la verdad es que yo lo he pasado muy bien con esto de hacer el barco y me han ayudado mis hijos, mis 2 hijos, Sergio y José David. Y mi mujer me ha aguantado mucho aguantando todo esto y que porque yo iba a hacer un barco, y yo le dije que yo había hecho muebles de todas las clases pero que nunca había hecho un barco y nunca había estado jubilado, y entonces pues me dio por hacer barco. Porque yo ignoro la construcción de los barcos, yo lo ignoro. La carpintería sí sé, pero de barco la verdad es que no. Y poco a poco lo he ido haciendo en mi pequeña carpintería, y cuando ya lo tenía que montar, pues lo he tenido que hacer en mi casa, que yo tengo sitio allí para hacerlo. Y he trabajado por las mañanas, por la noche, perdí un montón de kilos. Sinceramente, la doctora me dijo que qué me pasaba, que estaba tan delgado. Y yo le dije que estaba obsesionado con el barco. Y efectivamente es que ha sido verdad. ¿Y cuánto tiempo le costó? Bueno, hacer barco se puede hacer quizás en 6 meses, pero yo he echado más porque tenía que hacer también otro tipo de trabajo, entonces lo hacía rato a rato. Tenía que emplear tiempo en otros trabajos, no en esto, y esto lo he ido haciendo poco a poco. Así que, pero sí, la verdad que le he echado muchísimas horas. Le he puesto montones de detalles que otros barcos que yo he visto eso en internet no lo tienen, y yo le he puesto cosas mías personales, en fin, que lo he modificado un poco. Y la verdad que estoy muy contento con el barco. ¿Y cuáles son las medidas? Porque realmente... La medida tiene 4,50, en este caso tiene 4,57 y 1,95 de manga. Y estaba en el plano pone para 6 o 4 personas, pero la licencia cuando lo tuvimos que hacer nos dieron para 4 personas nada más. Y la verdad es que vamos muy bien en el barco. Bueno, se nos pasó una cosa, que era la orza se quedó amarrada y entonces no estaba sujeta y nos costó muchísimo trabajo ponerlo derecho, ¿no? Otra vez. Pero la verdad es que lo pasamos muy bien. Y el barco, la verdad que a todo el mundo le gusta mucho y es muy bonito. ¿Y el nombre Brandy Tan Marinero a qué se debe? Eso lo podría contar José, pero le va a dar mucha pena. Él tenía un perro, un lassie, y se le murió. Y entonces a la hora de hacer el barco, pues se acordó de él y por eso le puso de nombre Brandy, el nombre que tenía el perro. Salón Náutico Internacional de Sevilla patrocina este espacio.